Y decía antes un predicador: ¿querés saber la condición espiritual de alguien? Hacele orar. Y es cierto, porque es triste escuchar cuando le decís a un hijo de Dios: ¿podés orar? Y hasta te dice no, cuando debería ser algo normal para nosotros. Algo que inclusive, sí, con mil gusto. Yo quiero, me gusta. Pero hay cristianos que años están en la iglesia y no saben orar. Y no digo porque hablen bien o tenés que, pronunciar. No me estoy refiriendo a que vos ores lindo para el oído de los demás, sino que oremos y se sienta el Espíritu de Dios, se sienta la comunión con Dios. Porque somos tentados y a veces, si estamos sobre todo en un grupo, estamos en la iglesia, cuando vamos a orar, para los que van a escuchar, y si todos están contentos con tu oración, pero Dios no sirvió de nada. Ahora también que tenemos que aprender con sabiduría, a orar con sabiduría y con entendimiento, es necesario, pero que salga del corazón, ¿no? Así que en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, dice que uno de los discípulos le pide al Señor: enséñanos a orar, enséñanos. Todo padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos a hablar, ¿verdad? Son los principales que van a enseñar a hablar. Y como hijos de Dios tenemos un Padre que quiere enseñarnos a hablar, pero en el Espíritu. Porque podemos hablar bien en la carne o porque, qué sé yo, pronunciamos bien o lo que sea, pero lo importante es que Dios entienda lo que decimos y que sea realmente en el Espíritu. No vamos a hablar de leer todo eso, pero después de la oración que Jesús le da un modelo, y sabemos que muchos, la religión católica en especial manera, repiten el Padre Nuestro. Y muchas veces le dije, no le vamos a juzgar a ellos, porque siempre les he dicho que si grabamos nuestra oración, a lo mejor ni nosotros a veces queremos escuchar, porque nos damos cuenta que a veces ni sentido tiene. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar con entendimiento. Con entendimiento. Porque dice que ni siquiera sabemos a veces qué decir o qué hablar, pero el Espíritu conoce. El Espíritu conoce. Por eso, siempre todavía estamos luchando un poquitito en insistir a que los que están en su día de ayuno envíen su oración. A veces cuesta, a veces se olvida. No sé cómo. Pues ya debería ser automático, por así decirlo. Y yo sé que no todos escuchan la oración. Y debemos animarnos en fe, porque no estamos haciendo por hacer. No estamos haciendo, ahí tengo que hacer. No. Tenemos que hacer con entendimiento. ¿Cómo vamos a esperar respuesta de Dios y que Dios haga si ni a nosotros mismos tal vez no nos importa mucho? Por eso les animo, hagan su oración, envíen su oración. Ya ninguno somos tan niños espiritualmente acá para todavía tener que estar hincándole. Y escuchen la oración que los demás envían y por lo menos digan amén. Amén. No era la forma de comenzar a predicar hoy, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo así dice. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante. No hacemos las cosas por hacer, un cumplido. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Y si no sabe orar, repetir el Padre Nuestro. Y decir: Espíritu Santo, en fe, voy a orar el Padre Nuestro y ya está. No importa en guaraní, castellano, atravesado, medio como portugués, lo que sea. Hasta que un día ores en lengua. Amén. Amén.
Así que los discípulos les piden a Jesús, enséñanos, y ahí le da un modelo de oración. Pero lo que quiero compartir con ustedes es lo que viene después, lo que Jesús trata de enseñarles después. No solamente de que se encierren, de que oren, de que escuchen, sino dice, vamos a mirar el ejemplo que Jesús le pone para tratar de hacerle entender por qué debemos orar y cómo debemos orar. Dice el verso 5, Lucas 11:5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. Y eso que es su amigo. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, aunque nos creamos buenos a veces, pero solamente podemos hacer lo bueno por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Jesús no solamente le enseña al Padre Nuestro, como mayormente se le conoce, no le da solamente un modelo de oración, sino que después les pone un ejemplo para tratar de hacerle entender. Les pone un ejemplo para que ellos puedan comprender un poco mejor qué significa orar. Porque muchas veces nosotros le criticamos a aquellos que repiten y repiten y repiten, ¿verdad? Pero muchas veces, hasta que aprendamos y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, nos cuesta orar. Una de las cosas que más nos cuesta todavía es orar. Porque todavía mayormente oramos con la mente natural. Y Dios no se conecta con la mente natural, solamente con el Espíritu. Entonces le pone un ejemplo, le dice, había alguien que se fue a medianoche en la casa de su amigo y le golpea la puerta y le dice, dame 3 pan porque llegó una visita de última hora y quiero darle de comer y no tengo. Y dice el amigo de adentro, le responde, ya no puedo, ya me acosté, ya me dormí, ya están mis hijos en la cama y todo aquello. Pero este hombre, ¿qué hace? Si fuera yo y si fueran algunos de ustedes, por no decir todos, nos iríamos enojados y diríamos un montón de cosas, ¿verdad? Ya lleva leico, para aquello, ándate, ¿o no? ¿Verdad? Porque si te va a mi casa a las 12 de la noche y golpeas la mano y yo le digo, ya me acosté, se canijo yo otro día, ¿ustedes no vienen más a la iglesia? ¿O no? Vamos a decir que sí, no van a venir. Vai ser agua pastor y a gente pedir. Pero este hombre no tuvo ese corazón, porque dice, en primer lugar era su amigo. Y su amigo no le retó, porque tenemos que entender también la cultura de ese tiempo. La vez pasada le dije, hay lugares, hay países donde si vos llegas
llegas a la casa de alguien sin que te hayan invitado, no te van a recibir. Y la gente no se va a enojar porque ya tiene esa costumbre. ¿Cómo me voy a ir si no me invitan? Nosotros no, todo al revés, ¿verdad? Ñamajemos y ahora no pensamos si ya está cansado, si es hora de dormir. No. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. Pero aún así vamos a tener problemas. Así que llega y por más que le da esta respuesta, por lo visto este hombre siguió golpeando, siguió insistiendo, siguió palmeando, siguió golpeando la puerta, a tal punto que ¿qué dice? Adelante. Pues si no, da que hay hoy. Porque lo que Jesús nos quiere enseñar es que está bien, siempre hemos dicho que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en fe, lo que pedimos tenemos que pedir en fe, y que si tenemos fe como un grano de mostaza, le damos hacia este monte, vete de aquí, échate al mar. Imagínense, nosotros pensamos, es imposible. ¿Cómo voy a hacer eso? Orar para que se mude este de acá nomás. Estamos demasiado lejos y muchas veces vemos la oración como algo imposible. Y acá Jesús no habla de fe y tampoco nos está diciendo que no es necesario orar con fe, pero trata de hacerle entender a ellos qué significa orar, qué es orar. Porque como muchas veces no hemos orado, ¿por qué? Porque estamos totalmente bajoneados, estamos desanimados, estamos de una forma a lo mejor, entonces no voy a luego orar, porque yo sé que Dios no me va a escuchar. Así pensamos. Es como que ya estamos seguros, no voy a recibir, porque no tengo fe. Pero Jesús acá no se enfoca en la fe, se enfoca en la insistencia. Por eso le pone este ejemplo y le dice, este hombre se fue a pedirle 3 panes y era su amigo, y ya le respondió que no, que le puso un montón de excusas, pero por lo visto siguió golpeando y dijo, aunque sea cansado, pero de acá no me voy sin el pan. A tal punto que su amigo, ¿qué dice? Se levanta. ¿Por qué se levanta? ¿Por ser su amigo? No. ¿Por qué se levantó? Por su insistencia, como diciendo, le voy a tener que dar porque si no este no se va a ir. Entonces, lo que podemos pensar es, si no tenemos fe, por lo menos tenemos que ser cara dura. Si no recibimos por fe, aunque sea, vamos a recibir por cara dura. Y yo sé que todos de una u otra manera somos cara dura, pero a veces no para lo bueno. Eso es lo triste. Y todo lo que ya tuvimos hijos sabemos perfectamente que cuando la criatura viene, dale, sí, una vez, ya el último, y este, y acá y este. Y a veces terminamos, bueno, entonces, ¿verdad? ¿Vos le querías dar? No. Y no estoy diciendo cuando pide algo malo, ¿verdad? No estoy diciendo cuando hay algo malo. Ahí sí, no, y punto final. Pero a veces no es porque sea ni malo ni eso, simplemente no, pero y dale, y de repente pone esa carita de angelito, ¿verdad? Y papito, mamita, chulis, y vos, bueno, entonces, pero la última vez, ¿verdad? Y saben que no va a ser la última vez. Y después de todo también no es que precisamente, ay, qué pecado, vos sabés, es tu hijo, es tu hija y va, ella vota, ¿verdad? No es que precisamente siempre vas a decir no, y no, y punto, y ya está. A veces nos damos cuenta que, bueno, está bien. Y hacernos un poquitito menos argel y bueno, está bien. Porque al fin y al cabo, es tu hijo, es tu hija. Y en este caso es tu amigo, tu amiga. Es tu señora, es tu marido, no sé, ponerla a quien vos quieras. No por eso es que seamos flojos, está mal, no, simplemente Jesús pone el ejemplo y este era su amigo, se fue a pedirle y le insistió tanto que se tuvo que levantar. Y fíjense lo que dice. El verso 8, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, ¿qué cosa? Todo lo que le pide. Ahora,
Ahora, Jesús no está enfocado solamente en esa persona. Él, ¿a qué quiere que los discípulos entiendan? Al Padre, a nuestro Dios. Yo sé que muchas veces no tenemos la fe suficiente. Muchas veces la fe no nos alcanza para nada, por así decirlo. Pero que por lo menos Dios vea que somos cara dura. ¿Entiendes? Dios conoce tu corazón, Dios conoce. Dios conoce mi corazón, Dios conoce. Y a veces ve que no hay nada de fe, pero por lo menos sigue. Y otra cosa que todos o la gran mayoría tenemos problemas es que somos demasiado rápidos, nos cansamos. Oramos, güey, ayunamos, güey. Y hay gente, el otro día escuché el testimonio de una mujer que 15 años oró por una de sus hermanas para que conozca al Señor. Y gloria a Dios. Espero que ninguno de nosotros tengamos por ahí 15 años, ¿verdad? Pero nosotros a veces rápido. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, si usted haga todo, póngate infierno, para la problema. Y no es así. Solo el Señor sabe, solamente el Señor conoce. Pero una de las cosas que luchamos es que no somos persistentes, no somos cara dura de cierta manera con Dios. No insistimos, no perseveramos. Y entonces ahí nos gana el desánimo y dejamos, ya está, ya punto. Y dice Dios, si insistían que sea un poquitito más, te iba a dar, porque no tenés la fe suficiente, pero porque aún así seguiste insistiendo, toma todo. Amén. Entonces, cuando Jesús le enseña la oración, no le enseñó, digan, si ustedes repiten 10 veces el Padre Nuestro durante el día, la respuesta va a haber. Qué fácil sería, ¿verdad? Porque en algunos lugares así te dicen tal cosa, bueno, tanto Padre Nuestro, tanto Ave tal cosa, tanto Purísima, lo otro y acá. Y la gente se va y hace, ¿verdad? Sin problema. Gracias a Dios que Jesús nos dijo al repetir 15 veces Padre Nuestro. No. Le dejó ese ejemplo, pero después le puso un ejemplo mayor, que tal vez parece que no tiene nada que ver con la primera oración, pero tiene mucho que ver, o prácticamente más que eso. Porque le pone el ejemplo de este hombre que va a pedir y su amigo ya le dijo que no, porque le puso un montón de excusas, pero él dice, siguió insistiendo hasta el punto que tuvo que levantarse y le dio todo lo que pidió y se fue, recibió la respuesta. No dice por su fe, no dice porque la amenazó, no, por su insistencia. Y después dice entonces el verso 9, y yo digo, pedir y se va a dar. Claro que acá si vamos a ir no vamos a extendernos mucho, bueno, tener que pedir con fe, en la voluntad de Dios, todo aquello, pero yo me doy cuenta que muchas veces Dios ama tanto la sinceridad. Y cuando nosotros decimos que el que no se hace como niño no va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? En el cielo no está lleno de criaturas, porque Dios quiere que seamos maduros, espirituales y crecidos, ¿verdad? Entonces cuando habla de que si no somos, si no hacemos como niños, no está hablando de actuar como niños, sino tener muchas veces esa insistencia, tener ese carácter, tener esa sencillez. La criatura nunca pide, ¿será que va a tener, no va a tener, va a poder, no va a poder? No, ella se va y pide. Es como que vos tenés que hacer de donde sea, como sea, y vas a decir, pero ¿por qué? Porque no calcula. Nosotros antes de ir a orar ya calculamos todo, ¿será que va a ser posible? Va a haber, va a venir, Dios va a tener, más o menos como decimos Dios, ¿será? Si no fuéramos con esa sencillez de reconocer delante de Dios, Dios pise y te ayude, mira Señor, la verdad que me falta fe, no sé cómo es, simplemente ser sincero y sencillo con Dios. Yo creo que Dios nos va a dar respuesta mucho más rápido, porque nosotros nos vamos con todo el protocolo, con la lista, y bueno, si no te arrodillaste luego, y porque sacar la almohadilla así, a lo mejor tocamos al corazón de Dios. No, tenemos tantas cosas en nuestra mente, batallamos tanto acá como que tenemos que ir de cierta manera y esto. Dios ama la sencillez y la insistencia. No es que Dios quiera estar pidiendo que la adulemos, no necesita adulo. Pero como dije muchas veces, cuando uno llega a ser padre entiende un poquitito mejor, porque muchos de los hijos consiguen cosas
cosas, no porque se merecen, sino porque fueron insistentes. Estoy hablando para lo bueno. Para lo bueno. Entonces, el ejemplo que Jesús pone, le dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No solamente pedir, buscar, llamar. Son tres cosas importantes dentro de la oración. Parece a veces que no se abre nada, está todo silencio, porque nosotros ¿qué pensamos? Si yo estoy bien, me arrodillo acá y probablemente ya mi espíritu está medio volando por los aires y los ángeles ya vienen todo alrededor mío, y ahí yo lo imaginamos así, ¿verdad? Ojalá un día lleguemos a eso. Yo creo que solamente Jesús. Pero nosotros, primero para orar, la batalla que tenemos. Arrodillarnos segundo. Y comenzar a orar hasta que nuestra mente se despeje y hasta que realmente oremos, hermano. Es un proceso todavía. Yo no sé si ustedes se arrodillan y ya están luego ya conectados con el tercer cielo. Hay que batallar esta carne, viene pensamiento, viene un montón de cosas, y aquello, desánimo, y un montón de cosas. Pero, si se persiste, Él dice, pidan, busquen y llamen. Y después nos pone otro ejemplo. Nos pone otro ejemplo. Porque aunque digamos que somos hijos de Dios, a veces dudamos de Dios. Dios no me quiere, lo puedo sopear, no respondéis, dice. No me dice. Y así nos plagueamos, ¿verdad? Ya le pedí, no me dio. Y a ni te equivoqué, ve que a otro ya recibió y vos todavía no. Dios no tiene hijos privilegiados. Dios no le mima más a uno que a otro. Dios no, todos somos iguales. Porque más de una vez te habrán dicho también, ¿verdad? Ebramina, pues, pena. En la casa a veces pasa eso, ¿no? Los hijos le dicen, y pasa porque todavía somos seres humanos y lamentablemente a veces pasa eso. Pero yo creo que a veces el más caraduro es el que más consigue, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y tenemos que ser con Dios de la misma manera. Ya no lo va a imita. Y Dios va a dar, Dios va a hacer. Tener un espíritu más humilde, más sencillo. Nosotros queremos a veces decir, orar es hablar con Dios, pero hermano, hasta que aprendamos y simplemente abramos nuestro corazón y seguir golpeando. Porque lo que nos pasa muchas veces es como probablemente este hombre que se fue a medianoche a pedir. Porque como le dije al principio, si éramos ustedes o yo, ya nos íbamos enojados, renegando y íbamos a decir un montón de cosas. Como mi amigo no se levantó, me dijo que no, que su hijo, que aquello, y yo cuántas veces le di, yo cuántas veces le hice, bla, 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 y así. Y ya no venimos más a la iglesia. Pero él siguió, ¿no? Yo de acá no me voy sin el pan. Y se fue. Recibió todo. Que después se quede enojado el otro, ese es su problema, pero te vas con tu bendición. ¿Entiendes? Entonces, eso simplemente es sencillo, las cosas de Dios. Nosotros nomás que complicamos. Nosotros nomás que somos muy sensibles en lo que nos conviene. Entonces, ¿qué le dice después? Le pone un ejemplo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si miramos hoy en el mundo pasan cosas peores, ¿verdad? Pero Dios se está refiriendo a una actitud, diríamos, normal, como deberíamos actuar todo padre, ¿verdad? Si tu hijo te pide, dice pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide pescado, no le vas a dar una serpiente. Y si te pide huevo, no le vas a dar un escorpión. Es así. Es así. Ahora vuelvo a decir, está hablando de un corazón que está correcto delante de Dios, porque allá en el mundo estamos escuchando un montón de barbarie, porque el corazón del ser humano se está corrompiendo cada vez más. Pero está hablando así en no normal, y sobre todo creo que nos está hablando a nosotros, que no creo que nunca hagamos eso, y Dios nos libre también, ¿verdad?
Entonces dice después, pues si vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿por qué? Porque creo que un papá, una mamá, vamos así normal, se va a quedar sin comer para darle a comer a los hijos, ¿verdad? ¿O no? Normalmente. Estamos hablando dentro de lo que todavía el corazón está bien. Pero te puedo decir una cosa, tu hijo no va a tener problema. Va a comer, matate y ya. Papá y mamá no comieron todavía. ¿Verdad? ¿Pasa eso? Pasa. No va a tener problema de comer delante tuyo. ¿Por qué? Porque no sé cómo será su corazón, no sé cómo es, ¿verdad? Pero pasa. Pero normalmente dicen los padres, si te pide le van a dar, aunque el corazón de todavía es malo. Entonces ahora Jesús llega a donde quería llegar. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque ya nosotros mismos a veces no, tenés que pedir con fe, tenés que creer y tal cosa y aquello y lo otro. Es como que tenés que hacer todo un estudio, un curso para saber cómo recibir el Espíritu Santo. Es solamente insistir, es solamente insistir, es solamente buscar, es solamente pedir. ¿Por qué no recibimos? Porque aplaudimos una vez y después ya jamás, ofendidos ya no vamos. Es lo que nos pasa. Toda esta semana me levanté a las 3 de la madrugada y mariteno y coño. ¿Sí? 30 años más ya que toda la madrugada y no nos preocupamos, y ahora porque nos levantamos una semana ya queremos que todo el cielo diga. Somos así, ¿verdad? Y nos hemos ofendido con Dios, enojados con Dios. Así es nuestra carne. Pero el pequeño secreto, por así decirlo, Jesús resume todo en eso, en insistir, en seguir golpeando. Vamos a mirar nada más otro verso en Mateo, capítulo 6, porque ahí Jesús mencionó al Espíritu Santo, y sé que también el Espíritu Santo se recibe por fe, uno se llena por fe, porque hay que creer lo que pedimos, lo que estamos esperando. Pero Mateo capítulo 7, el verso 7, que ya conocemos bien también, dice, Mateo 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si a su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa es la sencillez. Esa es la sencillez que Dios pide de cada uno de nosotros. Nosotros ya nos condenamos a nosotros mismos. Dios no me va a darlo porque era ayer por tapona y te imagina. Entonces oramos, ay, porque no, Dios está cerca. Porque nosotros actuamos así, ¿verdad? ¿De verdad que sí? No, vos ves yo en mi así le decimos, ¿no? Y sacamos y decimos, Entonces pensamos que Dios nos va a tratar de la misma manera. Entonces, por eso, si ustedes leen el verso 48, Jesús le da otra enseñanza y le dice, sed pues, no. A ver. Espera que se me fue el... acá está. Se me dio vuelta la hoja, perdón. El verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Sencillo, lo que sembramos cosechamos, o lo que queremos cosechar debemos sembrar primero. Nosotros siempre esperamos la cosecha, pero no nos preocupamos en sembrar. Reclamamos la cosecha, pero no nos preocupamos en sembrar.
Entonces la palabra es claro, porque nosotros estamos seguros que todo lo que sembramos vamos a cosechar, ¿verdad? El problema cuál es, que Jesús dice que lo que vos querés cosechar, eso tenés que sembrar. Entonces si querés comer sandía, no pueden plantar melón. Pero antes de eso, Jesús también le volvió a enseñar a ellos, ¿no? Que nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan, a los que pedir. Y no solamente pedir, el problema es que hasta que aprendamos a orar, ¿verdad? Como cualquier criatura te pide caramelo, te pide chupetín, te pide gaseosa, todo lo que no le conviene te pide. Pero el Padre va a dar buenas cosas a los que le pidan. Entonces cuando Dios te dice no, es porque no es para tu bien. Y como toda criatura, nosotros nos vamos enojados. Papá, no me quiere, loco. Mamá, no me dice nada. Y ya nos vamos. Hasta que un día entendemos también, ¿no es cierto? Entonces, para conocer el corazón, a los que piden, le va a dar buenas cosas. A los que buscan, a los que llaman, a los que insisten. Y vamos a leer nada más ese versículo que ustedes ya conocen también. Ya muchas veces lo hemos leído en Lucas, capítulo 18. Porque acá Jesús le pone una parábola para tratar de hacer entender. Por eso cuando hablamos de la oración, parece muchas veces algo inalcanzable para nosotros. Es como que cuando otro ora, nomás Dios va a responder. Cuando otro ora, Dios va a hacer. Y está bien, a veces está bien pedir oración. Es necesario pedir oración. Y a veces la oración más sencilla tiene mucho más efecto y mucho más poder. Porque hoy la gente hace todo un protocolo y más o menos que si te cae, no te cae. No. Muchas veces esa oración sencilla que salió de un corazón humilde, de un corazón sencillo, llega la respuesta. Ahora dice Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando tenemos necesidad. ¿Cuándo? Siempre. Orar no es una opción, no es cuando tengamos problemas, porque cuando nos acostumbramos a orar cuando estamos en apuro, nunca vamos a ser agradecidos, nunca. Entonces dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y todos decimos? Amén. Nosotros antes de orar ya nos desmayamos a veces. ¿Verdad? Tienen que ir los ángeles a hacernos reanimación. Pero bueno, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, le pone una parábola, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Ustedes tienen adversario? Aparte de Satanás, aparte de los demonios, ¿tienen adversario? Algunos de ustedes conocen, algunos de ustedes ni se imaginan. Hermanos, como hijo de Dios tenés adversarios por todos lados. Y a veces el que más, a veces te dice cosas lindas, es tu peor adversario. Porque tenemos que aprender a discernir. Ahora él le dice, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, porque es huevo. Lo mismo sigue siendo hasta ahora, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda tiene demasiado mucha fe, me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Si él siendo injusto, siendo corrupto, siendo lo que sea, terminó haciendo porque esta viuda todos los días estaba ahí, insistiendo, hazme justicia de mi adversario. Y nosotros no queremos insistir,
No queremos llamar, no queremos buscar. Y esto no estoy diciendo tal vez precisamente postrate, que tirate, sino que caminando, cocinando, planchando, barriendo, yéndote por la calle, donde sea, Señor, hazme justicia, me dice Dios. El Señor dice, otra vez. No va a decir así, ¿verdad? Amén, dice, ¿verdad? Amén. Estemos donde estemos, te está bañando, Señor, hazme justicia. Está bien, dice. O sea, nosotros está bien orar, está bien arrodillarnos, está bien ayudar, está bien hacer muchas veces esos sacrificios, por así decirlo, de buscar, de tomarnos tiempo, pero el insistir, yo creo que es durante todo el día. Te vino a la mente de vuelta, Señor, acuérdate de mi petición. Señor, acuérdate de mi pedido. Señor, acuérdate de esto. Señor, acuérdate de lo otro. Y yo creo que los ángeles dicen, de vuelta otra vez al cielo. Vaya, ahí te traje raca, ya te pidió otra vez. Los ángeles tienen que subir y bajar constantemente y ninguno de ellos se va a cansar. Ninguno de ellos va a decir, a la pinta, sino que yo creo que ya están felices porque van y vienen todos los días de tu casa, de tu coche, de tu bicicleta, de tu moto, todos los días va y viene. ¿Por qué? Porque de vuelta y otra vez vos estás diciendo, Señor, acuérdate de mí. Señor, hazme justicia. Señor, escucha mi oración, acuérdate de mi pedido, porque se olvida, no se olvida, pero Dios ama cuando realmente con ese corazón de niño insistimos con esa humildad. Señor, este es mi pedido. Señor, acuérdate de mi zapato. Amén. No estamos hablando tal vez de grandes cosas, de pequeñas cosas, pero yo creo que Dios ama y le encanta escucharnos. Señor, acuérdate. Señor, esto, Señor, lo otro. Y permanentemente, y eso es orar, insistir, llamar, buscar. Y no es que Dios va a ser, Él no es juez justo, Él es juez justo. Y Él va a hacer, Él va a responder. Saquemos de nuestra cabeza que tenemos que ser demasiado formal. Está bien, hay tiempo donde tienes que llorar, arrodillarte, postrarte, levantar la mano, caminar. Hay tiempo para todo, pero yo creo que también muchas veces ese tiempo sencillo, ¿dónde estás? ¿Te acordaste? Y hacerle acordar de vuelta a Dios, porque el diablo no te va a hacer acordar, el que te va a hacer acordar es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que simplemente vuelvas a decir, Señor, acuérdate, Señor, mi pedido está delante de ti, otra vez vengo. Y dice Dios, amén. Y los ángeles van a decir, Señor, todo lo que pidió, acá está. ¿Por qué? ¿Porque tenía demasiada fe? No, más un poquito tenía, pero insistió tanto, buscó tanto, clamó tanto, pidió tanto, acá está. Amén. Simplemente eso. Y quiero mirar nada más con ustedes un ejemplo, porque pasa rápido la hora. En Génesis, para ver a alguien que, bueno, sé que la palabra lo llama el padre de la fe, pero yo creo que antes que sea el padre de la fe, tuvo que aprender también. Abraham no nació con fe. Él no era el hombre de la super fe, porque si no, no hubiera tenido a Ismael. Así que Génesis el capítulo, vamos a ver, 19. Pero antes del 19, si usted lee todo el capítulo 18, hermano, es espectacular. Dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, así que probablemente cerca del mediodía era. Y a lo mejor estaba como nosotros medio miraculentos y nadie, ¿verdad? Pero de repente él ve que se acerca alguien y él discierne en su espíritu, estos son ángeles. Así que sale, le prepara pan, le prepara un cabrito, hace un asadacho ahí, come con ellos, comparte con ellos. Ahí está la promesa, ahí a este tiempo Sara va a tener un hijo. Bueno, todas esas cosas pasan. Y dice el verso 16, Génesis 18, verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma porque estaban yendo hacia ahí. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Yo creo que, ¿cuántas veces nosotros los ángeles habrán caminado al lado nuestro y no nos dimos cuenta, verdad? Pero ojalá que algún día Dios también nos permita verlo. ¿Amén? ¿Se puede? Se puede. Pero tenemos que estar como Abraham. Dice, se fue con ellos como algo normal. Sé que hoy se habla mucho de lo sobrenatural. Hoy cuando alguien dice lo sobrenatural te encuentras lo es cierto. Pero
Para Dios es tan natural estas cosas, por ejemplo, y no dice que Abraham hizo todo un libro después cómo caminar con ángeles. Nosotros enseñamos a escribir así, ¿verdad? No, para él era normal. Y dice, se fue caminando. Entonces del verso 17, y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo Abraham de ser una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y da tantas cosas lindas como testimonio acerca de la vida de Abraham. Y dice, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea que no es solamente con los ángeles, la misma presencia de Dios. Yo no sé si viene en forma de ángel, no sabemos, la palabra no lo dice, porque Dios es luego que si Él viene como Dios de historia aguantada, todo se va a consumir. Pero Dios también sabe, no nos vamos a poner a discutir eso, pero entendemos de que de cierta manera Abraham podía entender y se quedó hablando con Dios. Y dice, y se apartaron, el verso 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal. Fíjense cómo habla con Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha hablado así con Dios. Con razón Dios dice que Dios le llama a Abraham su amigo. Su amigo. Entonces él habla, esto es orar, esto es comunión. ¿Acaso que, claro que tampoco nos está haciendo, como dicen algunos del letradito, ¿verdad? Sino él habla porque conoce a Dios. Y le dice, Señor, si hay 50 vas a destruir. Yo sé que vos no vas a hacer eso. Dios no necesita que se le dé un sermón. Pero yo creo que a Dios le encanta hablar con sencillez. Dice, lejos de ti hacer tal que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si vos y yo fuéramos Dios, ya le haríamos una capetea a Abraham, ¿verdad? ¿Y vos qué te crees para hablarnos así? Yo sé lo que voy a hacer. No, pero él estaba hablando. Abraham era su amigo, un hombre de fe, un hombre de comunión, un hombre de altar, alguien que conocía de verdad a Dios. Y dice después, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora, he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, hay que reconocer. Quizá faltarán de los 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Dijo, ya pijama, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo,
He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Dios ya estaba enojado. ¿Habrá cambiado su cara? Yo le veo a Dios medio ocupado en allá. ¿Verdad que sí? Está hablando con su amigo y conoce el corazón de su amigo. ¿Dios acaso no sabía cuánto había en Sodoma y Gomorra? Yo no sabía, claro que sabía. Y le conoce también a Abraham. Sabe quién es. Entonces Abraham, pero por la duda, dice, no se enoje. Ahora voy a seguir hablando un poquito más. Y dice el verso 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ustedes ven algo extraordinario, que Abraham hizo un altar y trajo varios sacrificios y tiró polvo sobre su cabeza. No, estaba caminando, estaban hablando. Y como Dios ya le contó lo que iba a hacer, entonces en ese momento, ¿qué vino en la cabeza de Abraham? Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Porque Dios dice, en otro versículo dice que el pecado ya llegó, digamos como nosotros, apetemos a ese. Se manejema, digo Dios. Y cuando Dios dice que va a destruir, ¿en quién pensó Abraham? En Lot. Cuando Dios le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, enseguida Abraham dijo, ¡ay! Ahí está Lot. El fiel, el que ayuna, el que ora, el que está sirviendo a Dios. No. Pero igual intercedió, igual oró, igual habló con Dios. Nosotros a veces intercedemos por los que nosotros creemos que son buenos. No nos cansemos de interceder por el que según nosotros tal vez es el peor de todo. Sigamos intercediendo, sigamos orando, porque solamente Dios sabrá cómo y cuándo. Así que terminó la conversación, cada uno a su casa. Pero yo me imagino que Abraham siguió camino a su casa. Dios, acuérdate, tal vez no hay 10. Yo creo que no se animó nomás ya Abraham a decirle, ¿saben que no hay 10? Solamente está Lot, que ni siquiera es fiel, su señora y sus 2 hijas, que también son un desastre. Abraham sabía que ni siquiera 5 había, ni 4, prácticamente nadie. Pero se fue y siguió. Simplemente el capítulo siguiente, por favor. 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles, Dios ya se fue a su casa otra vez, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Por lo menos todavía tenía algo de discernimiento, porque entendió que esos eran ángeles. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino, porque no tenían ni idea para qué estaban los ángeles ahí. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y entonces lo que dijo, bueno, entonces van a insistir. ¿Qué dijo Lot? Mas él porfió con ellos un poco, mucho. Insistió. Ahora, Lot era un hombre de fe, nada que ver. Él eligió vivir en Sodoma y Gomorra, fue decisión de él. Pero como ya hubo alguien que intercedió, que también le insistió a Dios, Señor, 50, 45, 30, 20, 10, y yo creo que llegó a 5, ya por el camino le dijo, Dios, 5 nomás. Ahora llegaron los ángeles ahí y dice, mas él porfió con ellos mucho. Y entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Se fueron con él.
Si no, Lot probablemente hubiera sido también destruido. ¿Pero qué? Porfió. ¿Saben lo que significa esa palabra? Y porfiado, y cara dura, insiste. ¿Saben por qué muchas veces? No. Mucha gente no considera cosas simplemente por no insistir, por no ser cara dura. ¿Entienden? Y entonces, como son demasiado fieles, bueno, si voy a esperar en tu voluntad, Señor. Dice Dios. Faltante no va también. Y muchos consiguieron cosas no por ser lindo ni linda, por cada uno no. Qué buena calle. Pero es parte de la vida, ¿no es cierto? Y después hay que mostrar que si no era cada hora, perdeta, güey. Pero con la ayuda del Señor ganamos. Amén. Amén. ¿Va a insistir? Oh, gloria a Dios. Acuérdate, Señor. ¿Será que le estoy llevando? No. Pero hay que insistir. Simplemente eso. Y nosotros para disimular nuestra pereza, casi siempre hablamos, ¿saben cómo? No, Señor, de vamos hoy. Así le digan, de vamos hoy, Señor. ¿No? Hay que hablar, hay que mencionar y hay que decir, Señor, ¿te acuerdas? Mi media, mi zapato, mi bici, lo que sea, mi casa, lo que sea. Señor, ¿te acuerdas? Sí, está ahí en la lista. Insistir. Abraham nos dejó un ejemplo espectacular, hermano. Hablar con Dios. 30, 50, 40, 20. De cierta manera vamos a negociar con Dios. Dios sabe lo mejor para vos y para mí. Dios conoce todas las cosas. A lo mejor simplemente está esperando que seamos un poquitito más insistentes. Y Dios va a hacer. Dios va a dar. Dios va a responder. Si la viuda consiguió con ese juez desgraciado, ¿cuánto más nosotros con Dios? Un Padre de amor, de misericordia, que desea siempre lo mejor para nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a insistir. Vamos a insistir con el Señor. En todo momento, hermano, en todo lugar donde estás, aunque te vean hablando por la calle y te ahí vaya vaina, vamos a mandar donde el Señor me a hacer petición. Y así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús. No somos, Dios mío, dignos de nada en nosotros mismos. Pero queremos entrar como está la invitación en Hebreos, a entrar con confianza ante tu trono. Y Espíritu Santo, enséñanos a orar con sencillez, con humildad. Muchas veces queremos orar para que si alguien nos escuche, pueda decir qué bien ora, como ora. Otros gritan, zapatean. No, Dios, queremos una oración sencilla y poder hacerte recordar, Dios, mi petición. Dios, acuérdate de mí. No porque te olvidas, no porque la lista es larga, no porque hay otros delante de mí. No, Dios, acuérdate porque tú, dice tu palabra, que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que tú lo sepas. ¿Cuánto más te olvidarías de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos necesitando, de lo que estamos creyendo? ¿Cuánto más, Dios, está delante y en tu corazón aquello que estamos necesitando y estamos pidiendo? Perdona nuestra poca fe muchas veces, perdona nuestra poca insistencia. Perdona porque nos enojamos fácilmente. Oh Dios mío, enséñanos a caminar en fe, a orar con sencillez, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ganar el corazón de nuestro Padre, a enternecer el corazón de nuestro Padre. Oh, porque tú nos amas y tú siempre vas a darnos lo mejor. Y así, Señor, con esa confianza y con esa sencillez,
Gracias, gracias Padre mío, en el nombre precioso de Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no solamente nos hemos desanimado, muchas veces nos hemos enojado. Perdónanos, Dios, porque somos niños todavía. Somos criaturas muchas veces en nuestro actuar, pero queremos ser niños en esa sencillez, en esa confianza, en esa seguridad. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias mi Dios. Amén.